Muchísimas gracias, Trinidad, por la amable presentación. Igualmente, le quiero agradecer al equipo del Departamento de Investigación del Museo Nacional de Arte Romano la invitación a participar en este ciclo de conferencias divulgativas. A Nova Barrero, jefa del departamento, a Eugenia López y a Yolanda García. Y también se los debo agradecer a mi pareja, que me ha ayudado activamente con el PowerPoint en beneficio de todos los presentes. Voy a comenzar hablando de un tesoro de barro. Efectivamente, es un tesoro y es de barro, porque el soporte del que vamos a tratar es la arcilla y se encuentra en Siria. Vamos a ver los archivos reales de él. Para entender el contexto en el que nos estamos moviendo, principalmente hay que hablar primero del marco geográfico. Dice Rooks que el Próximo Oriente es aquella tierra que se extiende desde Palmir al Bósforo y del Indo al Mar Rojo, con un conjunto de llanuras, montañas, plenillanuras y desiertos con una tonalidad ocre. Y esto es el Próximo Oriente. Actualmente, el centro, que es Mesopotamia, la antigua Mesopotamia, coincide grosso modo con la actualidad, pero también tocan otros países como pueden ser pues, Irán, Turquía o Siria, que es el territorio en el que nos vamos a centrar. ¿Por qué hay que tratar el marco geográfico en primer lugar? Pues porque nosotros, las personas, los humanos, estamos limitados por la geografía y el terreno. Es decir, estamos ante una zona con un clima subtropical, con temperaturas muy altas, incluso lo que ronda los 50 grados a la sombra, y precipitaciones muy escasas. Esto hace que sea necesario la irrigación a voluntad del humano y un gran esfuerzo de canalización de las dos principales fuentes de agua que vemos, que son el río Tigris y el río Éufrates. De hecho, el término Mesopotamia, etimológicamente, proviene de dos términos griegos, meso y pótamos, tierra entre ríos, ¿no? No tenemos ningún tratado de geografía de esta zona, pero sí que es cierto que el propio George Rooks se decide a describirla como la actualidad porque ha variado muy poco en el tiempo. Es una extensión geográfica de unos 80.000 kilómetros cuadrados y con un triángulo que abarca, se me ha desconfigurado un poquillo, pero abarca desde la desembocadura de Chat el Arab, que es donde se unen los ríos Tigris y Éufrates, hasta el lago Urmia y Alepo. Este triángulo aproximadamente configura Mesopotamia. Y como no, hay que hablar de los dos protagonistas, el Tigris y el Éufrates. Ambos nacen en Armenia, el Éufrates cerca del monte Ararat, que no sé si le sonará por aquello de que se encontraron los restos del Arca de Noé en este monte y en la década ya de los, no, en el siglo pasado se hicieron varias fotografías, expediciones con la anomalía del monte Ararat y el Tigris al sur del lago Van. Fueron precisamente los antiguos mesopotamios los que consiguieron con mucho esfuerzo contener y canalizar los cursos de estos dos grandes ríos. Y gracias a ello, pues permitir la agricultura. Estamos en una tierra que es una tierra actualmente rica, y más rica era la antigüedad, lo que permitía producir un excedente que se intercambiaba por otros materiales, que eran escasos en la zona. Principalmente estamos hablando de la producción de cereales, como el mijo, el trigo, el sésamo y la cebada, pero también se producían frutos, como el higo, la uva, la granada y, por supuesto, la palmera datilera. Curioso es que se atestigua el uso del shaduf, que a través de un sistema de balanza se elevaba el agua para irrigar.
Tenemos una tablilla precisamente que nos habla de la agricultura datada hacia el 1700, que es el almanaque del granjero. Y fue ya traducida en su día por Noah S. Kramer, tratando de los consejos que le da un padre a su hijo para el cultivo de la cebada. Pero, como hemos dicho, faltaban otros recursos. En una tierra escasa en piedra y madera. La piedra podría venir de diferentes lugares, como Anatolia, la región del Magán, que se identifica con Omán o Chipre, el lápiz azul de Afganistán, etcétera. Y, por supuesto, la madera, ¿no? El cedro del Líbano que se menciona en la epopeya de Gilgamesh, aquel bosque mítico que seguramente se relacionaría con esta parte del oeste. En el interior, el transporte en Mesopotamia se hacía principalmente a través de los cursos de agua. Con este mapa del Imperio Acadio vamos a ver las dos principales rutas que podíamos encontrar. Las dos partían desde Nippur, perdón, desde Sipar, y remontaban una hacia Mari, y de Mari tiraba en ángulo recto hacia la actual Homs, pasando por Tadmur, que es donde se encuentra Palmira. Y la otra ruta seguía el río eh, Tigris, perdón, sí, Tigris, y era un poquillo más larga, pero más segura. Se acercaba a Samarra y llegaba hasta Nínive. Allí transcurría por la estepa de Jazira y alcanzaba el Éufrates en Carquemis, donde lo pasaba en un puente de barca o con otros recursos para dirigirse hacia Alepo, donde se distribuía a través de los puertos fenicios para el Mediterráneo. El este sí que es más complicado de trazar la ruta porque están los Montes Zagros y habitualmente estaban habitados por tribus hostiles. Pero no nos vamos a centrar en esta zona porque nuestro interés va a ser Siria. Esta zona geográfica se denominaba antiguamente con el territorio Calam en sumerio o Matu en acadio, que significa el país. Se usaron otros términos que son más restringidos, ¿no? Sumer, Akkad, Sur, que designan ya realidades de ciudades-estado o reinos, pero nunca concibiendo la unidad geográfica que acabamos de describir. Y es precisamente aquí donde surgió una civilización con una estabilidad bastante importante. Durante casi más de 3.000 años contó con varios centros de poder, como Uruk, Kish, Nippur, Babilonia, y todas estas ciudades se encontraban en la ribera de los dos grandes ríos. Es una civilización que comenzó a declinar en el siglo primero, en el primer milenio antes de Cristo, pero algunos de sus logros se preservaron por los griegos y se incorporaron a nuestro patrimonio, quedando su cultura enterrada durante más de 2.000 años. Y voy a usar una expresión de Ruth que me parece muy acertada y muy bonita, esperando la piqueta de los arqueólogos. Y precisamente el descubrimiento de Ebla lo vamos a ver. Hay que hablar de la primera urbanización, de la primera huella de urbanización en la región, que en la región de Siria es bastante tenue. Solo más tarde empieza a formar parte la cultura de Ebla bajo los modelos de Mesopotamia, pero con características propias y originales. Casi toda la población que encontramos en la zona es semítica y lo sabemos gracias a los textos que se encontraron. Y no hay lugar a dudas, la población era homogénea y sus nombres lingüísticamente asimilables a la lengua de la administración heblaíta. Este sustrato lingüístico parece ser que en un primer momento se entendió que estaba muy extendido. Nos referimos a la lengua que se conoce como heblaíta, porque solo se atestigua en Ebla, y se defendió que era hablada
se usaba en la administración y en las epístolas de toda la zona. Pero esto está puesto en duda actualmente y la tesis más apoyada es que no se trata de una lengua franca, sino un dialecto del acadio, sobre todo por la similitud que tiene con los verbos. Pero, ¿por qué Ebla? ¿Y qué le interesaba a los especialistas de Ebla, ¿no? Pues para ello vamos a mencionar que la historia se hace a través de los textos y de los artefactos, de los objetos, en el que podemos añadir las huellas de los restos vegetales que quedan en los yacimientos. Estos restos en Mesopotamia se hallan casi siempre enterrados. Y en Irak las excavaciones comenzaron ya en el 43, no cesando, salvo en periodos de conflicto como la Primera Guerra Mundial. Realmente los que visitan Irak suelen tener una primera sensación de descontento con los yacimientos porque son terraplenes de tierra eh, donde hay trozos dispersos de cerámica. Porque la construcción, como hemos dicho, era de arcilla, porque faltaban materiales pétreos y de madera. Entonces, la actividad de los arqueólogos consiste en diseccionar estas masas complejas, hallando los planos de los edificios y reuniéndolos y conservando los materiales que encuentran. La formación de estos montículos se denomina tel, que viene del acadio tilu, y en turco también se denominan uyuk y tep, ¿no? Sonará Çatalhöyük. Y es bastante rápida. Podemos suponer que es rápida porque esta zona fue recorrida por el pobre Xenofonte, como lo describe en su Anábasis, y pasó por varias ciudades asirias y no reconoce ninguna. Entonces, hacia el siglo V antes de Cristo ya estaba formado o casi formado este tel. Pero, como hemos dicho, en el 42 comienzan las excavaciones. ¿Y a quién debemos mencionar? Pues debemos mencionar al francés Paul-Émile Botta, que fue cónsul de Francia en Mosul, que emprendió la primera campaña de excavación en Irak y descubrió Córdoba. Aquí tenemos un retrato y una fotografía de la excavación que data hacia 1844. A partir de ahí hay otros nombres famosos como Rawlinson, que transcribió y descifró la inscripción trilingüe, Sir Leonard Woolley, que excavó Ur, aquí lo vemos sujetando la famosa lira, y como anécdota, a mí me gusta mucho, con Sir Leonard Woolley estuvo un personaje que fue encarnado por Peter O'Toole, en aquella maravillosa película, Lauren de Arabia. Aquí vemos una fotografía de la delegación del príncipe Faisal, que se encuentra en primera línea, y aquí en segunda línea está Lauren de Arabia. En Siria se produjo en las excavaciones un hecho singular y fue el descubrimiento de dos yacimientos gracias a misiones francesas, una dirigida por Schaufer y otra por Parrot. Vamos a comenzar por Ugarit, que se encuentra en el norte de la costa levantina, descubierta hacia 1929, y Mari, que se encuentra en la sección media del curso medio del Éufrates, cerca de la frontera actual con Irak, entre Irak y Siria, en el 33. Al mismo tiempo, se vio la necesidad de una clasificación cronológica más detallada de la cultura material que se encontró y se hizo progreso en este sentido con las excavaciones en los años 30 de la expedición danesa en Hama, dirigida por Gerard Hingold, y la expedición estadounidense en Namuk, dirigida por McEwan, el estadounidense. Permítanme enseñarles una publicación de los museos de Dinamarca en la que recoge fotografías y explica la expedición de Humboldt en Jama. Y les aconsejo que le echen un vistazo porque es bastante interesante, ¿no? Y es muy fácil de navegar por ella. Por lo tanto, la imagen de Siria
antes de estos dos descubrimientos, parecía que era una región intermedia en la que se basaba el encuentro militar y comercial de grandes potencias como Egipto, Mesopotamia o los Egeos. Pero gracias al descubrimiento de Mari Ugarí, se forzó una reinterpretación del papel que jugó esta zona. Y sobre todo con la publicación de los resultados de las excavaciones en Alalak durante el 36 y el 49, también en 1955, por Leonard Wood, quien trabajó sistemáticamente los materiales del bronce. Así llegamos a él, cuya arqueología comenzó en 1964 como respuesta a los problemas planteados por Woolley en la excavación de Alalak, apuntando a que en Siria la cultura al oeste de Siria, en la región de Alepo, jugó un papel predominante en la historia del Próximo Oriente. En el centro de estas inquietudes se situó Ebla, que se sitúa en Tel Mardin, a unos 55 kilómetros de Alepo, y estuvo ignorada hasta el 62, cuando Paolo Mattiae la visitó. Sí que es verdad que otros autores, otros especialistas, ya pusieron sus ojos sobre el montículo, pero no trabajaron con él. ¿Sabíamos que existía Ebla? Sí, sabíamos que existía Ebla antes de identificarla con Telmardí, gracias a inscripciones como la que había en la estatua de Lenzi de Tudela de Lagash, que data de 2141-2122. De hecho, Oebel propuso localizarla entre las montañas del Tauro y la Tomagene, pero gracias a una estatua que veremos más adelante, se identificó con Telmardí. ¿Por qué nos interesó, por qué interesó Telmardí? Bueno, pues interesó por su extensión, que contaba con 56 hectáreas, lo que indicaba que podría haber un centro urbano bastante importante, así como las principales fases de ocupación que se detectaron gracias a las prospecciones que se hicieron, y también por el descubrimiento en 1955 de la pila lustral Prótomos de León, que observamos aquí, labrada por sus caras, datada hacia 1800 a.C. y llevada a Alepo. Es la pieza que fue reestudiada en el 62 por los investigadores de la Universidad de La Sapienza y motivó una visita al lugar. Todo ello indicaba que Telmardic podría responder a las preguntas de la cultura en el oeste de Siria. Durante el primer año de excavaciones, en el 64, se hicieron sondeos con trincheras en la parte de la Acrópolis, que es el área B, la zona. Perdonen que no haya podido localizar otra foto mejor. Y en dos regiones de la ciudad baja en el suroeste, cerca una de la otra, el área B y C. Y en la pendiente más marcada de la muralla que rodea el centro urbano. Durante el segundo año fueron descubiertos algunos monumentos de la ciudad del comienzo del segundo milenio, como el templo de Istar en la ciudadela o el templo de Rashab en la ciudad baja, y la puerta de Damasco. Las excavaciones sistemáticas comenzaron en el 68, apareciendo la escultura de basalto y la inscripción cuneiforme del rey Bilín, rey de Ebla, datado hacia el 2000, permitiendo identificar, ahora sí, Ebla con Telmardí. Entonces, cuando Mathiae llamó a Petinato para que descifrara la inscripción, cosa que logró en 1969. Y en España se recogió la noticia. En el ABC, el 23 de octubre de 1968, encontramos un pequeño artículo recogiendo este descubrimiento. Las excavaciones fueron llevadas en campañas anuales y durante la primera década, hacia el 73, ya fueron descubiertos, a veces en parte y otras veces completamente, edificios de importancia que databan hacia el 2000 al 1600 a.C., como el templo de Shamash o el santuario de los reales ancestros. La segunda década de excavaciones, que empezó en el 74, destaca por la identificación del Palacio G, en el que nos centraremos más adelante,
y, por supuesto, en el 75 con el descubrimiento de los archivos, cuya excavación se completó en el 76. Durante la tercera década, otros importantes monumentos se descubrieron como el Palacio Norte. En la cuarta, las atenciones fueron para las fortificaciones de la muralla del periodo arcaico y clásico, con la exploración del fuerte oeste, el fuerte norte, en la zona AA, la puerta del Éufrates, en el área BB y la puerta de Alepo, entre otras cuestiones. Se descubrió también un barrio residencial con casas privadas y se atestimonió bastante bien. En la actividad baja, perdón, las actividades investigadoras en la ciudad baja marcaron la iniciativa de la quinta década hasta 2008, arrojando complementos para la excavación del Palacio G y la recuperación perdón, la identificación en el sudeste del Templo de la Roca. La misión arqueológica de Ebla fue interrumpida en 2014 hasta 2019 por la ocupación de los rebeldes de Al-Qaeda. Durante este periodo se vio afectada principalmente la ciudad baja. Posteriormente, el gobierno sirio aseguró la zona y las excavaciones pudieron continuar, pero ciertamente Paolo Mathiae comentó que si lo bueno de la situación es que la zona no fue bombardeada, sí que se van a necesitar varios años y una fuerte financiación para recuperarla. Una nueva misión, perteneciente a los arqueólogos de la Universidad de La Sapienza, comenzó sus trabajos para consolidar la zona, liderados por Davide Nadali, y encontraron una estatua de basalto datada en los primeros siglos del segundo milenio. Vamos a hablar un poquito de la cronología de Ebla, ¿no? ¿Cuáles son sus fases de ocupación? Bueno, pues tenemos la primera fase de ocupación hacia el 3000-2400, cuando encontramos el protodinástico en Mesopotamia y el antiguo reino de Egipto. Luego, el primer florecimiento lo tenemos en la época del Palacio G y los archivos reales, cuyo nivel es Marduk 2B1, y se datan hacia el 2400-2300. En estos años tenemos en Mesopotamia la dinastía de Akkad y en Egipto gobernaba la sexta dinastía del antiguo reino. Tras su destrucción, renació la segunda Ebla hacia el 2300-2000, siguiendo gobernando la dinastía de Akkad en Mesopotamia. Aparece la segunda dinastía de Lagash y la tercera dinastía de Ur. Y al mismo tiempo en Egipto se estaba envuelto en desórdenes sociales con el primer periodo intermedio. La segunda Ebla fue destruida y surgió la tercera, del 2000 a 1800, que continuó hasta 1600. En Mesopotamia en estos momentos está la dinastía de Isis, Larsa y Babilonia, y en Egipto la decimosegunda dinastía del Reino Medio. Hacia el 1600 se destruyó la tercera Ebla, lo que marcó el fin de la ciudad. Luego hubo asentamientos mucho más modestos y en el contexto, en el Próximo Oriente, destacan las luchas de Mitanni y en Egipto la 18ª y 19ª dinastías del Nuevo Reino. Con el final de la Edad de Bronce fue el final también probablemente de la memoria de la Gran Ebla y se situó una pequeña villa que continuó con un carácter rural durante el periodo persa-helenístico y romano-bizantino. Ya al 55 después de Cristo, hasta el 600, perdón, a partir del 600 después de Cristo, se asentó una comunidad monástica en las ruinas y la saquearon. Y este fue el fin de la decadencia de Ebla. Pero nos vamos a centrar en la Ebla del 2400. Y esta Ebla tiene unos edificios que son importantes, ¿no? El primero de ellos que quiero mencionar es el Templo de la Roca, que se encuentra en el área HH, que es esta de aquí, y es la ciudad baja. Está cerca de la puerta que se denominó la puerta de cura, porque en aquel momento las puertas se denominaban con el nombre de las divinidades, ¿no? Luego hablaremos de las divinidades.
Es un templo que se excavó entre 2004 y 2007 y tiene ese nombre porque se construyó en una capa de roca que no fue aplanada. Seguramente fue uno de los principales centros de culto de la ciudad, del dios Pura, y cuenta con una planta axial con 28 metros de longitud y 21,5 de ancho. Como particularidad única en la arquitectura de Siria de estos momentos, la cela tuvo el mismo tamaño que el vestíbulo, por lo que parecía mucho más profunda. Luego tenemos el Templo Rojo en el área D, se encuentra aquí, en la Acrópolis, y se sondeó en 1968, pero se exploró en 2007. Se ubicó justo debajo de lo que luego sería el templo de Istar y se denominó así por el ladrillo rojo con el que se construyó. En este caso, la cela era un poquito más grande que el vestíbulo. Y también el edificio P4, que es un área multifuncional, no se ha conseguido descifrar muy bien cuál fue la función de este edificio, pero posiblemente fuera dedicado a la artesanía. Estos tres edificios constituyen las edificaciones más importantes de la época del bronce, del momento que hablamos, junto con el Palacio G. El Palacio G es donde se centraron las excavaciones entre el 74 y el 90, con el descubrimiento, como hemos mencionado, de los archivos en el 75. Se encuentra aquí. Probablemente ocuparía gran parte de la Acrópolis con unidades separadas y algunas zonas perimetrales con funciones bastante importantes. Se han preservado muy bien las estructuras del palacio porque no ha habido superposiciones relevantes. Los sectores descubiertos hasta ahora han sido el complejo central, del que hablaremos un poquito, las habitaciones administrativas, que también las mencionaremos, y el cuarto sur, que esta zona la mencionaremos menos. El complejo central es el sector central del edificio, como su nombre indica, y esto incluye unas escaleras monumentales que salvan una diferencia de elevación de 5 metros entre el patio de audiencias y la zona oeste de la Acrópolis, posiblemente usada para la entrada pública a las habitaciones superiores. Esta es una foto del patio de audiencia y la zona administrativa, que veremos ahora. Contaba con dos salas abiertas en la cara norte, que creo que no se observan aquí, con una cocina en la que se encontraron 8 fogones y restos vegetales. El patio de audiencia es un espacio porticado, se le denominó L 2752 y cuenta con pórticos en los muros norte y sur, perdón, norte y este, con unos 42 metros de ancho. Las columnas empleadas, cerca de 4 metros una de otra, fueron fijadas al suelo, descansando en bases de piedra caliza a medio metro de profundidad. En el centro del pórtico había un estrado rectangular por el que se accedía por dos de sus caras. Aquí lo apreciamos un poco, ¿de acuerdo? Que sería el trono del patio de audiencia. Eh, la zona administrativa también es un sector bastante amplio, caracterizado con forma trapezoidal, que se extiende entre 44 metros sur-norte y 13 metros este-oeste, entre el pórtico este del patio de audiencia y el gran muro de aterrazamiento que no observamos, que es el M8565. Incluye habitaciones situadas en el norte y en el sur, con un pequeño patio de 10 por 12 metros, directamente accesible a través del vestíbulo del pórtico este. Probablemente estuvo porticado a la manera del patio de audiencia, con 4 columnas. Y en la zona norte del pequeño patio está el archivo, que ahora veremos con más detenimiento. También se encuentra una sala del trono en esta zona. Aquí lo vemos un poquito mejor, en la maqueta. Y precisamente la sala del trono tendría la misma función que el trono del patio de audiencia,
pero supuestamente dependería el uso de uno u otro dependiendo de la cantidad de gente o las condiciones climáticas. En diferentes habitaciones del área administrativa se llegaron a inventariar más de 17.000 piezas de tablillas cuneiformes. Cerca de 2.000 estuvieron completas y casi más de 5.000 fueron grandes fragmentos. Suponemos que los textos se guardaban originalmente en el archivo real, que es la habitación L2769, que es esta de aquí, antes de los daños que sufrió el palacio justo en su destrucción por saqueo o fuego. Los lugares donde se encontraron los textos fueron el Gran Archivo, que acabamos de mencionar. También se encontró en una pequeña habitación, que es la L200, 2712, así como en el archivo trapezoidal, que se denominó así por su forma, que es la L2764, se encuentra por aquí, y el vestíbulo, que es la L2875, así como en el patio de audiencia y aquí en otra habitación, que es la L2586. El palacio fue destruido hacia el 2300-2250. Al final veremos qué posibilidades o qué culpables hay. En las tablillas se encontraron en habitaciones que tenían diferentes funciones. Por un lado tenemos las habitaciones donde se guardaron originalmente las tablillas, habitaciones donde se consultaban y habitaciones donde las tablillas se dejaban mientras eran llevadas de un sitio a otro. Con bastante seguridad, las habitaciones de almacenaje de los documentos cuneiformes fueron tres, que es la habitación L2769, el Gran Archivo, el pequeño archivo de la habitación L 2712, que es esta de aquí, y la habitación trapezoidal 2764, que es esta de aquí. El Gran Archivo, el 2769, colapsó con los ladrillos de barro y el entramado de madera del techo. En esta habitación había una estantería que contaba con 0,8 metros de profundidad y 0,5 de altura. Un ancho de 2,9 metros a lo largo de la pared este y 3,15 metros a lo largo de la pared norte. Aquí vemos una reconstrucción que se publicó en el artículo de Ignacio Vega, que a su vez fue cogido de una publicación de Paolo Matías. Las estanterías se usaban principalmente para albergar hileras horizontales de tablillas de mediano y gran formato colocadas en posición vertical. Estas tablillas son cuentas mensuales de distribución textil y en menor medida de cantidad de metal. También hay tablillas rectangulares de gran tamaño que fueron puestas directamente en el suelo, debajo de las estanterías a lo largo de la pared norte y parcialmente en horizontal y parcialmente en vertical contra la pared. En el tercer caso, también hay tablillas redondas de pequeño tamaño que fueron puestas debajo de las estanterías más bajas contra la mitad de la pared norte. Y, ay, sí. Y también se encontraron tablillas que seguramente se guardaron en cestas de mimbre que fueron destruidas por el fuego. Estamos hablando de tablillas que tienen un tamaño medio entre 18 y 21 centímetros por 21 a 22 y un grosor de unos 3 o 4 centímetros. Para que nos hagamos una idea que no es un folio, cacho barro bastante gordo. Para los textos, para petinatos, sí que tenían una organización. La pared norte contenía los textos de carácter léxico, mientras que el sector este estaban reservados para tablillas de naturaleza comercial. Por lo que parece, los escribas ordenaron las tablillas por materia, siendo una de las primeras manifestaciones de organización documental y bibliográfica. Estas tablillas fueron descifradas por Petinato primero y posteriormente por Alfonso Archi. Hay que decir que actualmente tienen otras lecturas y esto ha ocasionado un denso debate científico a día de hoy, haciendo revisiones no solamente de la historia de Ebla, sino de todo el Próximo Oriente. Vamos a hablar un poquito de qué textos encontramos.
empezando por los textos administrativos. Estos textos atestimonian la gran burocracia del estado de Ebla a finales del tercer milenio. En ellos encontramos muchísimos productos como tejidos, muebles, vestidos, metales, mencionándose toneladas de plata, oro, bronce, cobre, que salían anualmente. También raciones entregadas al personal, control de ganado, etc. Entre los textos administrativos, perdón, esta es una foto de las excavaciones, posiblemente sea la habitación L 2769, que es el gran archivo, ¿de acuerdo? Se me ha pasado por también. Entre los textos administrativos destacamos el MUDU, que son textos contables que recogen entradas o ingresos anuales, sobre todo de metales y vestidos, hechos por los reyes o por altos funcionarios heblaitas al Estado. Por ejemplo, en la tablilla ARET 213, ARET es el monográfico, no significa Archivi Reale di Ebla, Pesti, recoge entradas procedentes de cuatro referencias diferentes, ¿no? El visir, los señores lugar, otros reyes de ciudades amigas y al final el cajón desastre, que es el barrio, ¿no? Otros textos contables de gran importancia son los denominados E. Son salidas mensuales y anuales de bienes, gastos del Estado, vamos. Son raciones alimentarias y bienes entregados. Todas las tablillas de este género comienzan con un curioso registro, ¿no? Que es una mina de plata para la cabeza de plata del dios Cura. Para que se hagan una idea, una mina son unos 470 gramos de plata. Luego tenemos los interesantísimos textos históricos, que son de tres tipos. El primero, formado con ejemplares de contenido histórico en sentido estricto, que son tratados, relación de ciudades sometidas a Ebla, correspondencia oficial, etc. Otros son ordenanzas reales y disposiciones para funcionarios, son cartas de tipo administrativo, ¿no? Ese es un oficio actual. Y por último, documentos históricos jurídicos como dotes matrimoniales o concesiones de tierra. Y también tenemos textos lexicales. Estos textos sí que levantaron un alto interés y gracias a los cuales se ha equiparado Ebla con otros centros culturales como Uruk o Shuruppak. Los textos se subdividen en dos tipos. Uno que comprende textos monolingües en sumerio, que se denominan Shebar Unkeil, considerados en su día como libros de la totalidad por Petinato. Pero recientemente Arki los considera como prontuarios de examen. Arki llama a estos textos Esbarquín, dándoles el significado de buscar a justa elección. Buscar a justa selección. Se trata de ejercicios escolares y listas de vocablos ordenados a modo de diccionario. Se puede ejemplificar la complejidad de los mismos con la tablilla TM75G 2422. Esto significa TM del Mardí, 75 años de excavación, la letra G, la zona y el número de inventario. Y en esta tablilla se distinguieron hasta 50 secciones. Entre estas listas están las referidas a animales, clasificados en terrestres, acuáticos, voladores. También hay clasificaciones de árboles, minerales o nombres de profesiones. Otro grupo son los vocabularios bilingües, con los ideogramas y sus lecturas en sumeria y heblaíta, lo que ha permitido reconstruir un gran vocabulario. Y finalmente los textos literarios y matemáticos. Para los literarios, traen los mitos de Sumer, pero los adaptan a la religión hebraíta. Y podemos mencionar la epopeya de Gilgamesh, en la que se encuentra una versión luchando con Arat, una ciudad que se supone que está en el Elam. También hay textos matemáticos, hay, por ejemplo, una tablilla que recoge un problema algebraico con una ecuación de primer grado. Y estos son los textos que encontramos en EBLA. Y gracias a los archivos también podemos conocer cómo se estructuraba, cuál era la administración de él. Pues la ciudad se dividía entre la Acrópolis y la ciudad baja. La Acrópolis tenía 4 edificios importantes
que era la residencia real, las oficinas administrativas, los establos y el lugar de las carretas. Estas zonas se denominan en las tablillas con el término saza, que según Petinato significa tesoro. En la ciudad baja se dividía en cuatro partes, cuatro secciones, y corresponde más o menos por las puertas de la ciudad. Estas estaban administradas por un funcionario denominado Masqui y a su vez se subdividía en secciones menores. ¿Y a la cabeza quién tenemos? Pues tenemos al rey. El título del rey en las tablillas se testimonia como En Ebla. En es un título que en sumerio tiene un contenido religioso también, ¿no? Denominándose también a un sacerdote, a un alto sacerdote. Pero aquí lo tenemos asociado al rey. En las tablillas se suele encontrar el título, pero no el nombre de lo que lo usaba, lo que indica o puede indicar que lo importante es el título y no la persona. También explicaría la ausencia de inscripciones celebrativas o conmemorativas de los gobernantes, ¿no? Como afirma Petinato. ¿Cuántos reyes encontramos en los archivos? Pues depende del especialista, pues tenemos una cantidad u otra, ¿no? Para Petinato hay cinco reyes, pero sí que es verdad que solo Idris-Calam, Irkadamu e Ibishipi aparecen con el título en Ebla y Arenum y Ebrium solo tienen el apelativo en, por lo que otros especialistas piensan que pudieron no haber sido reyes. Tampoco está claro si era una monarquía electiva o hereditaria, ¿no? Hereditaria, creo que si no me equivoco, lo defiende Arqui y electiva Petinato. Junto al rey tenemos, perdón, por debajo del rey tenemos al tesorero, ¿no? Que se menciona en las tablillas como Safak. Y también era importante el papel de la mujer, de la reina y la reina madre, con un sueldo casi como cualquier hombre que desempeñara su trabajo y con oficiales y propiedades que las gestionaban ellas, ¿no? Se ha testimoniado también la poligamia, identificándose una esposa principal, se puede denominar Dam En o Dam Enentur, Dam Entur sería la esposa secundaria, y también se han encontrado mujeres con el título PAP, que se ha pensado que puede ser una abreviatura de Pasos, que es un cargo sacerdotal. Serían mujeres que vivirían no en la ciudad de Egla, sino en el Estado, y también estarían vinculadas al. Luego, por debajo del tesorero tenemos a los lugar, que son los altos funcionarios. Dependiendo otra vez, según el especialista, encontramos un número variable, entre 13 y 21. Y entre ellos destaca uno con el término abu, que significa anciano, y seguramente pudiera ser el presidente de la Asamblea de los Lugares. Todo este entramado administrativo permitía a Ebla el control de su territorio y gracias al comercio. Era un estado que se basaba en el comercio. Sin duda, situar sus centros comerciales con diferentes categorías. Había centros fortificados, centro comercial, una ciudad de viaje. Pero era el sustento de ese reino. Destacamos, por ejemplo, el tratado que se firmó entre Ebla y el rey Abarsal, que no se ha encontrado, era rey, pero no sabemos de qué, con una introducción donde se enumeran los carus, que eran las ciudades comerciales, y un cuerpo legal con 21 cláusulas que son relativas al comercio y algunos aspectos jurídicos. Entonces, gracias a los textos, conocemos todo esto y también conocemos otro aspecto muy relevante de la vida de los heblaitas, que es la religión. No sé si vamos bien de tiempo. ¿Sí? Vale. Pues la religión de Ebla, en la cúspide del panteón, se encuentra el dios Cura, que es un dios local, el más importante de la ciudad de Ebla. Como hemos dicho, se le entregaba en cada anualidad una mina de plata. Su esposa
era la diosa Brahma, que junto a Cura tuvieron un papel muy relevante en los rituales de entronización de la pareja real. Otro dios de relevancia es Nidakul, que fue el mayor dios, esta vez, del estado de Blaíta, con personal religioso especializado que le tributaba durante fiestas como las primicias, ceremonias de purificación o la apertura de la puerta. También encontramos al dios Hada o Hadad, que es el gran dios de la tormenta, muy venerado en la zona. Aquí vemos una fotografía del descubrimiento de la cabeza. Esta no es de Ebla, porque no he encontrado ninguna que hiciera referencia al dios de Ebla, pero para que vean ustedes la iconografía. O el dios Rasab, Reshef, ¿no? Que también se muestra aquí con la iconografía en la estela de Kadesh, que no es de Ebla tampoco. Este dios se creía que era el de la guerra o el del más allá. Y respecto al más allá, hay que hablar también de los ritos. En Ebla se realizaba el culto a la persona que fallecía, a los ancestros, ¿no? Si pertenecía, por supuesto, a las élites. Se entregaban prendas para la ceremonia funeraria y también se le entregaban objetos a los ancestros ilustres. Esto se atestigua para dos reyes, Igris-Jalad y Ilkadamu. Solo si la persona fallecida era mujer, los ancestros femeninos reciben la ropa junto a dos botones de plata. Estas ropas seguramente se usaban para vestir efigies que representaban a los ancestros más importantes. Estas efigies, según Arki, podría tratarse de un esqueleto de madera con una máscara que se exhibían en la ceremonia. La función de la presencia de los ancestros era acentuar la conexión del muerto con los miembros de la familia para reafirmar el estatus e introducir a la persona en el más allá. Otra ceremonia importante es el casamiento del rey con la reina. Esta ceremonia duraba varios días en el que tenían un papel predominante tanto Cura como su esposa Brahma y hacían un recorrido tanto por la ciudad como por el territorio de Ebla durante varios días. Y por fin llegamos al fin de Ebla. ¿Cómo terminó? Bueno, pues hay varias hipótesis. Según el artículo de Astur, la primera opción fue una cronología alta, hacia 2500, que fue la que propuso Petinato al comienzo, pero ya se desfasó esta hipótesis, llegando la suposición de que había sido destruida por Naram-Sin hacia el 2250. Y luego surgió que también podría haber sido objeto de las ambiciones de Sargon de Akkad, basado en una inscripción de este monarca. Realmente, esta última teoría ha ido cogiendo fuerza en contraposición de la de Naram-Sin, ¿no? Mathiae dice lo siguiente: realmente la atribución de la destrucción Ardík 2B1 por Sargón es por unanimidad señalada como la más probable por todos los datos y la única que presenta menos dificultades. Presenta. Y otra opción es que ninguna de las anteriores fuera la causante del final sí, fuera un desastre de carácter fortuito u otro personaje que también se apuntó a que fuera el culpable Lugal-Zares. Pero de todas formas, la destrucción de Ebla se sitúa hacia el 2290. Y aquí terminó la Ebla del tercer milenio. Esta Ebla, como bien ha dicho la directora, Trinidad Nogales Basarrate, se sitúa en Siria y es un país que ha tenido una difícil vida para la cultura, con conflictos bélicos durante buena parte del tiempo. Esto ha imposibilitado que sus museos hayan tenido un impacto tanto físico, ¿no?
como en el espacio virtual, ¿no? Y por eso les traigo un proyecto, una iniciativa, en el que Mirad, que es una organización sin ánimo de lucro, ha recogido objetos de diferentes archivos de Siria. Si se abre. Está bastante curioso para observar las colecciones. Como vemos, esta es la tablilla que les comentaba antes del Tratado de Ebla con Abarsal y cuenta con una descripción en la que, en inglés, en la que relata la historia del objeto. Es bastante curioso, por si quieren acceder a ella. Y otro proyecto que va a cerrar casi la charla es una base de datos, es Black Digital Archive, que pretende ser una herramienta muy potente de estudio para los investigadores. Vamos a verla. ¿Vale? Aquí se encuentra la descripción del proyecto y los responsables y la base de datos. Se encuentra la pared, ¿no? Digamos a una cualquiera, y tenemos aquí la tablilla, que la observamos muy bien digitalizada con la fotografía, con la transliteración, correcciones, transcripción, palabras, signos, etcétera. Y también cuenta con un apartado muy potente de bibliografía, que es bastante interesante. Si les gusta este mundo, lo recomiendo. Y finalmente, me voy a atrever a hacer dos recomendaciones de lectura, por si a alguien le interesa. La primera tiene poco que ver con nuestro mundo, porque es mucho posterior, ¿no? Que es Sinué el egipcio. No sé si lo has leído, de Guattari. Hace un recorrido maravilloso, literario, pero maravilloso, por el Próximo Oriente de la etapa de Akenatón. Y el segundo sí que se vincula mucho más, que es la historia empieza en Sumer, de Noah S. Kramer, en el que va recogiendo los primeros testimonios de la civilización humana escritos, ¿no? Pues, la primera guerra, el primer tratado comercial, y lo va narrando. Y creo que ese libro es maravilloso. Y finalmente, en castellano, si les interesa, el mundo de Ebla, tienen el libro de Federico Lara Peinado, que es bastante, a mí me parece bastante acertado, titulado Ebla, una nueva historia, una nueva cultura, así como el artículo de Ignacio Vega, en el que se centra en los archivos reales. Y con esto espero no haberles aburrido demasiado y que hayan disfrutado lo máximo posible. Muchísimas gracias.